¿Cómo le va? Dios los bendiga. Preparando el... Estamos preparando que esté bien la conexión, que esté todo bien. Así que, nada, ya estamos por empezar. Eh, qué calor. Este fin de semana volvió el calor estos días. Después de bajar las camperas, los abrigos, hace calor otra vez y según dicen, marzo eh, va a ser todo este calor que estamos recibiendo estos días. Así que a cuidarse del calor, a cuidarse de este tiempo, porque hace mucho calor y debemos cuidarnos, ¿sí? Así que nada, cuidémonos, tomemos mucha agua, comamos alimentos que sean sanos para nuestro cuerpo y, y también tomemos el alimento diario de la palabra de Dios. Y les doy la bienvenida nuevamente porque ahí algunos se están conectando. Le damos gracias por este tiempo. Gracias por tener el privilegio de poder dar una palabra más, un sábado más en Palabras Cristianas, dar en el blanco. Gracias por eso. Gracias por poder, porque Dios me permite, le quiero dar gracias a Dios porque me permite eh, darle este tiempo a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de algo que he recibido ahí en las redes. He recibido un videíto que me mandó un hermano y vamos a hablar de lo que hablan muchos pastores, del poder sobrenatural de Dios. A ver, yo titulé este devocional: ¿es tiempo de conocimiento o del poder sobrenatural de Dios? Y espero que se entienda el título respecto del mensaje que voy a dar. Así que espero que la palabra sea de bendición. Vamos a cantar una alabanza, vamos a, a, a hacer una oración y a empezar con el devocional. Así que esperemos que podamos recibir la palabra en nuestro corazón y que podamos meditar sobre todo en la palabra, que es la palabra la que obra en nuestra vida, no lo que diga el hombre. Así que esperemos que, como digo siempre, que sea de bendición. Bueno, a ver, vamos a cantar la alabanza. Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti. Jesús, mi fiel amigo, dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, me puedo contener cuando me miras así. No hay nada que decir,
eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Quiero volver atrás. Quiero volver atrás. Quiero volver atrás. Gloria a Dios. Quiero estar Gloria a Dios. solo en tu presencia. Solo contigo queremos estar, Señor. Gloria a Dios. Levanta tus manos y deja que Él te ministre. Volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Volver atrás. Haz una oración ahí en tu lugar. Dile, Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Sí, Señor. Que tu presencia Santo, nunca se Señor. aparte, Señor. Sí, Señor. Santo. Santo. Derrama tu espíritu Santo, Señor. Sí, sobre Señor. nosotros. Amén, Señor. Sí. Gloria. Mi Dios, Jesús, Mi mi fiel amigo, amigo, mi dulce caminar. caminar. Heme aquí, Señor Jesús. Mi amigo, Oh, Jesús, Jesús, tú eres mi fiel fiel amigo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo en ti podemos confiar. Sí, Señor. Gloria a Dios. Tú eres nuestro mejor amigo. Amén. Sí, Señor. Jesús es nuestro mejor amigo. Una hermosa alabanza donde nos dice que
no queremos volver atrás, que Él es nuestro fiel amigo y que no queremos volver atrás. Y de eso se trata el Evangelio, de no volver atrás, de no volver a esa vieja vida, de no hacer lo que hacíamos antes, porque el Evangelio es para corregir nuestra vida, para cambiar nuestra vida, para ser mejores personas. De eso se trata el Evangelio, no de tener el poder sobrenatural de Dios. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por las bendiciones que tú nos das cada día. Inclino mi rostro delante de ti, Señor, y te pido perdón si hay algo hecho que no sea de tu agrado. Que esta palabra nos esté hablando, Señor, hacia nosotros. Que podamos atesorarla en nuestro corazón. Que pueda esta palabra examinarnos, Señor, para enfocarnos, Señor, en tu palabra, en tus enseñanzas, para no desviarnos del camino, para que podamos corregir nuestra vida, Señor. Así que te pido, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, derrame, Señor, en esta enseñanza, Señor, derrame sabiduría, derrame discernimiento, derrame humildad, Señor, para que podamos, Señor, conocerte cada día más a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No les pido perdón, pero no puedo ver los mensajes. No sé si están escribiendo. No sé por qué no se pueden ver los mensajes. Bueno, como les decía, yo esta semana recibí un video que lo puso en las redes el que fuera mi líder en la otra iglesia, que se llama Julio, una persona que me guió y que me ayudó a enderezarme en el camino de Dios. Un hombre que yo considero mucho. Hemos hecho estudios bíblicos en época de pandemia, donde a mí en particular me quitó la venda de los ojos y pude conocer más de Dios. Pude restablecer mi relación con Dios. Donde a partir de ese tiempo aprendí y sigo aprendiendo, donde aprendo a atesorar esas enseñanzas y aplicarlas a mi vida. Y me las llamó la atención, es un video muy cortito, me llamó la atención el título, Poder sobrenatural para vencer. Y lo escuché, agarré mi Biblia y a ver sobre qué iba a hablar ese pastor. En realidad, ayer estuve buscando, yo tengo una Biblia donde tengo un buscador donde uno coloca una palabra, supongamos le puedo poner felicidad, y me trae versículos relacionados a esa palabra. A veces le pongo palabras que están en algún versículo y me trae esos versículos, ¿no? Y escribí la palabra sobrenatural y no me trajo ningún versículo así donde está la palabra. La escribí por separado, sobrenatural, y tampoco trajo ningún versículo donde exista esa palabra. O donde Dios nombra la palabra sobrenatural. Al menos yo no la pude encontrar. Así como busco siempre para hacer los devocionales del saludo de todos los días, donde busco también palabras para yo poder buscar versículos, no lo encontré yo, la palabra escrita literalmente sobrenatural. Y muchos me dirán, hermano, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es lo que apuntaba un poco este pastor, habla de lo sobrenatural de Dios. Y sí, cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, para saber quién tiene el poder ese sobrenatural de Dios, ¿no? Vemos la venida del Espíritu Santo, la primera prédica de Pedro, la conversión de los primeros 3000, cómo Ananías y Zafira fueron expirados por tentar al Espíritu Santo. Hubo muchas señales y prodigios, y maravillas.
vemos la conversión de Pablo, y así a lo largo de esos 28 versículos vemos a Dios obrar en lo sobrenatural. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿por qué muchos pastores, algunos muy conocidos, enseñan esta doctrina? ¿Acaso el fin del Evangelio es que tengamos poderes sobrenaturales o que fortalezcamos la fe a través de la palabra de Dios? Y este pastor leyó este versículo, que lo voy a leer, que sobre ahí va a estar direccionado el devocional, para afirmar lo que estaba diciendo. Leyó la palabra en 1 Corintios 4, versículo 20, y dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Leyó esto, pero yo me puse a leer varios versículos más arriba para entender un poquito mejor ese versículo. Y vamos a leer 1 Corintios 4, versículos 17 al 21. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel al Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y acá viene el versículo 20 que dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Pero el versículo 21 dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y Pablo acá no dice que él va a predicarle lo sobrenatural de Dios, el poder de Dios. Él dice en el versículo 17, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y Pablo tenía ese poder de Dios sobrenatural. Ha resucitado muertos, le picó una serpiente y no murió. Sin embargo, Pablo les dice cómo termina el versículo 21, cómo termina diciendo: ¿cómo quieren que vaya? Con poder, diciendo: yo soy Pablo, Dios me dio toda autoridad para demostrarles ese poder de Dios. ¿O quieren que vaya con amor, con mansedumbre, mostrando cómo enseñaba Jesús, con paz, en humildad, como buen siervo de Dios? Pablo tenía todo el poder de mostrar lo sobrenatural de Dios, pero Pablo fue instruido en el Espíritu de Cristo y enseñaba el Evangelio, la palabra de Dios. Muchos malos pastores han manipulado el poder sobrenatural de Dios. Esa palabra la han manipulado, haciéndoles creer que tendrán ese mismo poder. Y deberíamos preguntarnos conscientemente, tomar real conciencia: ¿yo vivo el Evangelio como Pablo, como Pedro, como Juan, para creerme que puedo tener lo sobrenatural de Dios? Porque debemos ser conscientes de esas cosas. Hoy yo lo hablaba con mi mamá y le decía: ¿cómo puedo recibir yo una enseñanza donde me dicen que puedo tener lo sobrenatural de Dios o enfocarme en lo sobrenatural de Dios, cuando yo no camino como caminaban los 12 apóstoles? Entonces debemos tomar conciencia de lo que escuchamos y de lo que recibimos. Esas enseñanzas levantan el ego de las personas, los hacen más altivos, más soberbios, más engreídos. Y Dios aborrece a esas personas. Y el mismo Pablo nos advierte en 2 de Timoteo 3, versículos 2 al 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Y Pablo le dice a Timoteo, a esto se evita. Y usted ve o vemos las iglesias llenas donde esos pastores, diríamos que cumplen casi todos estos requisitos. Casi todos estos requisitos cumplen esos pastores. Y Pablo dice, a esto se evita. Pero mira lo que dice Pablo a los Corintios en esta misma carta, 2 capítulos anteriores. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. No fue él manipulando el evangelio. No se fue haciendo el sabio él. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este resucitado. Él fue a predicar de Cristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Estuvo con poder, Pablo? ¿Estuvo con lo sobrenatural de Dios? ¿Impuso su conocimiento? No, Pablo dice que estuvo entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, dice. Y ni mi palabra, ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría. No se hizo él el como que yo tengo el poder que Dios me da, yo soy el ungido más ungido y el mejor predicador. Él no fue con esa palabra, sino que dice, fue con demostración del Espíritu y de poder, pero no de poder que tenga la persona, sino del poder que obra en el Espíritu Santo. Y dice el versículo 5, que es muy importante, el versículo 5 dice, para que vuestra fe, a los que él estaba predicando, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, pero no en ese poder sobrenatural que muchos nos quieren inculcar, sino en el poder de su palabra, porque es la palabra la que tiene el poder. No es el que predica, sino la palabra de Dios. Él veía, y cuando uno lee la carta a los Corintios, veía que no tenían una fe muy arraigada, una fe donde ellos querían crecer en la fe. Por eso le dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene poder, no nosotros. Y Pablo tenía lo sobrenatural de Dios. Y sin embargo, nunca se jactó de eso. Siempre hizo prevalecer la palabra de Dios, porque es la palabra por el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Vamos a leer la Biblia en Hechos 18, 4, 11, para que veamos cómo Pablo enseñaba, cómo se dirigía Pablo a las personas. Dice el versículo 4, y discutía en la sinagoga con todos. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo,
Él no decía que él tenía el poder sobrenatural de Dios para poder convertir a las personas. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Porque él estaba predicando a los judíos y a los griegos. Y esto me hace acordar, si vemos cuando dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, dice. Me hace acordar ese pasaje que está en Ezequiel 33, si no me equivoco, que habla de la atalaya. Cuando le da una enseñanza Dios a Ezequiel y le hace la comparación de que si nosotros no le predicamos al impío y el impío, si nosotros no le predicamos al impío y Dios va a demandar nuestra sangre. Pero si le predicamos al impío y el impío no se convirtiere, Dios va a demandar la sangre del impío y no nuestra sangre. Pablo acá, en mi humilde opinión, está haciendo esa comparación de la atalaya, de lo que era la atalaya. Por eso dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Yo le estoy predicando el Evangelio de Cristo. Le estoy predicando el Evangelio de Cristo resucitado. Dar testimonio de Cristo. Y sigue en el versículo 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí vemos lo sobrenatural de Dios, pero no porque lo tenemos nosotros. Porque Dios veía que Pablo estaba predicando el Evangelio, predicando de Cristo resucitado. Y Dios obrará en nosotros. En este caso, en ese cuidado que dijo que le iba a tener a Pablo. Y Pablo se quedó ahí, dice el versículo 11, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios, no el poder sobrenatural de Dios. Él enseñaba la palabra de Dios. Y en eso se tienen que enfocar los pastores. En este tiempo no se está predicando de Cristo. No se está predicando de Cristo resucitado. No se está llevando a la gente al arrepentimiento genuino. No se está enseñando a la gente a buscar la santidad de Dios. Distraen a la gente con esa manipulación del Evangelio de predicar lo sobrenatural como si nosotros pudiéramos tener. No quiero hablar de más, ni quiero, digamos, como se dice, pecar de mentiroso. Pero no sé si habrá alguien tan justo como los apóstoles en este tiempo. ¿Y qué nos enseña Pablo en 2 de Corintios 11? Versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad, dice Pablo. Y en la misma carta, en el capítulo 12, versículos muy conocidos, del 7 al 10 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
No tenemos que predicar de lo sobrenatural de Dios para tenerlo nosotros. Porque si no nos exaltamos desmedidamente, nos levanta el ego, nos hacemos vanagloriosos, nuestra vanidad está por las nubes y nos creemos que tenemos el poder nosotros. Pero Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. La palabra de Dios no es para que nosotros nos enaltezcamos, no sé si está bien dicho, para que se enaltezca la palabra en nosotros, sino para que la gloria de Dios se vea manifestada en nuestra obra, en lo que nosotros hacemos para Dios. Es la gloria de Dios la que tiene que ser exaltada y no nosotros. Y acá el versículo 8 es importante para todos aquellos que hablan de declarar, de decretar, de exigirle a Dios. Pablo, con lo que era Pablo para Dios, lo lleno que estaba del Espíritu Santo, sin embargo él tenía ese aguijón para que no se enaltezca sobremanera. Pablo dice, respecto a lo cual 3 veces, no le dijo ni una ni dos, 3 veces, le rogó, no le declaró, ni le decretó, ni le exigió, le rogó que se lo quite. Dice, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, dice. Y Dios le responde, porque Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No en que vos tengas poder, no en que vos seas exaltado, no en que vos te creas el mejor y super pastor. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Solo Cristo se tiene que ver reflejado en nosotros. Y cuanto más débiles somos y más humildes somos, más llenos del Espíritu Santo seremos. Y es el poder de Cristo el que se va a ver reflejado en nosotros, no que nosotros tengamos poder. El versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones y en angustias. No dice que se goza en el poder que Dios le dio, no se goza en la riqueza, no se goza en que yo nada necesito, no se goza en que a mí nadie me va a tocar porque soy el ungido más ungido, no se goza porque a mí nada me pasa porque yo no tengo ni angustia ni tristeza, porque yo soy hijo de Dios. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces, dice Pablo, soy fuerte. Pablo nos enseña que tenemos que exaltarnos nosotros, que tenemos que empoderarnos en lo sobrenatural de Dios, o todo lo contrario. Lo sobrenatural de Dios se verá reflejado en nuestras vidas cuando seamos obedientes sinceramente a su palabra, cuando seamos hacedores y no tan solo oidores, cuando aprendamos a negarnos a nosotros mismos, cargando nuestra cruz cada día, cuando anhelemos perder nuestra vida
por causa de Cristo. Cuando dejemos, como hicieron los apóstoles, morar el Espíritu de Dios, como hicieron los apóstoles, morar el Espíritu de Dios en nosotros y no vivir los deseos de la carne. Ahí el fruto del Espíritu Santo estará en nosotros y será el mismo Espíritu que dé testimonio de nuestro espíritu. Debemos tomar conciencia cómo estamos caminando en el Evangelio. ¿Caminamos como la palabra enseña o como nos parece? ¿Caminamos en humildad, dejando que la palabra nos corrija, que la palabra nos dirija, que la palabra sea nuestra guía? ¿O caminamos el Evangelio buscando nuestras necesidades para seguir en nuestros delitos y pecados, sin que la palabra nos confronte y nos corrija? Aunque suene duro, para que Dios termine la obra que empezó en nosotros, debemos ser irreprensibles, debemos ser íntegros, debemos ser, como dije antes, conscientes que nuestro corazón realmente quiera cambiar, quiera ser transformado. ¿Queremos dejar esa vieja vida y ser una nueva criatura en Cristo? De lo contrario, estaremos recibiendo ese evangelio que queremos escuchar. Un evangelio donde no está Dios, un evangelio manipulado, un evangelio basado en la sabiduría del hombre y no en Cristo. Y si no está Cristo, está el enemigo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Evalúa el costo cada día de seguir a Cristo. Es la única manera de poder andar como Él anduvo. No hay otra forma de cambiar. Debemos dejar que el Evangelio, su palabra, transforme nuestra vida. No nos tenemos que conformar a las cosas de este siglo, sino tenemos que transformar nuestra vida con este nuevo conocimiento de la palabra de Dios. Debemos tener conocimiento de la palabra de Dios, no buscar cosas inalcanzables, porque lo sobrenatural de Dios es inalcanzable para nosotros. Es inalcanzable. Yo no digo que no va a haber milagros, que no va a haber sanidades, pero es Dios el que va a obrar a través de la persona que sea débil en la carne y fuerte en el espíritu. No va a obrar en esos pastores que solo les gusta imponer manos y hacer caer gente para atrás y subir al púlpito a cualquiera y tener en la alabanza a gente que no está en santidad. Ahí no va a obrar Dios. No va a obrar Dios. Debemos, como hoy hablaba con mi mamá, tomar conciencia, realmente conciencia, de tomar el Evangelio en serio, de dejar que el Evangelio transforme nuestra vida, de dejar que el Espíritu more en nosotros. Hay versículos que a mí me resuenan mucho, y ese versículo de Romanos 8:9 resuena mucho en mi vida. Porque si yo no dejo que el Espíritu de Dios more en mí, no puedo ser hijo de Cristo. Y en esa es la lucha que tenemos que tener día a día. Que el Espíritu mate a ese hombre, a ese viejo hombre
que podamos decir realmente: nueva criatura soy en Cristo, porque las cosas viejas han pasado. Porque nueva criatura soy. Porque me esfuerzo cada día a cambiar y a buscar de Dios. Porque tenemos que reconocer que somos pecadores y que pecamos día a día. Pero en ese esfuerzo de cambiar, en ese esfuerzo de buscar de Dios, en ese esfuerzo de dejar que la palabra sea como esa espada de dos filos y penetre hasta nuestra alma, Dios obrará en nuestro corazón. Y cada día limpiará y sacará lo que no le agrada de nosotros. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. La palabra dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Y Pablo está diciendo que la fe tiene que estar basada en la palabra, no en sabiduría de hombre. ¿Cuántas iglesias hay que la palabra está basada en sabiduría de hombre? No hay fe en esas iglesias. No hacen fortalecer la fe a esas personas. Están perdidas. Están perdidas. El Evangelio, hermano, es la salvación del Evangelio es personal. Por más que yo me congregue y vaya a la iglesia y tenga un buen pastor, debo buscar yo de la palabra de Dios para limpiar mi vida. Porque no voy a ser salvo por lo que me predica el pastor. Voy a ser salvo por lo que yo busque de Dios cada día. Porque es la buena enseñanza, la sana doctrina la que va limpiando mi corazón y va renovándome día a día. Y me hace nacer nuevamente en Cristo cada día. Donde yo me alejo un poco de la palabra de Dios, la carne prevalece en mí y me hace apartar del camino. Y está en nosotros, en cada uno, alimentar nuestra fe, alimentar nuestro espíritu. Debemos tomar conciencia qué es lo que queremos alimentar o cómo nos queremos alimentar espiritualmente. Si con la verdad del Evangelio o con la sabiduría del hombre. Si nos alimentamos de la sabiduría del hombre, vamos a seguir en oscuridad, vamos a seguir en tinieblas. Pero si nos alimentamos con la enseñanza verdadera de la palabra de Dios, vamos a andar en luz. Vamos a caminar por ese camino estrecho, por esa puerta o por ese camino angosto y esa puerta estrecha. Vamos a poder mirar a la cara a Dios. Porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Y si nos predican sabiduría de hombre, no nos están predicando de Cristo, tampoco vamos a poder llegar al Padre. Busquemos recibir buena enseñanza. Busquemos recibir palabras que edifiquen nuestra alma, que nos hagan permanecer en el camino, que nos mantengan débil nuestra carne, para que el poder de Cristo, el poder de Jesús, esté en nosotros, repose en nosotros, como dice la palabra. No hay otra manera
de andar en el Evangelio si no se anda de esa manera. Espero que la palabra sea de bendición, que podamos atesorar en nuestro corazón y enfocarnos en la verdad del Evangelio. Enfocarnos en ser llenos del Espíritu Santo. Enfocarnos en matar a ese viejo hombre, a esa carnalidad mundana de la cual Cristo nos sacó. Porque Él derramó su sangre por nosotros. Él derramó su sangre para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Me olvidé de anotar algo que dijo el pastor Jefferson Bravo. Yo igual lo puse ahí en mi Facebook. Pero también me hizo recordar algo que recibí en Instagram, que decía que el pueblo judío, lo voy a decir, no sé si lo recuerdo bien, pero a ver si lo podemos entender, que el pueblo judío rechazó a Jesús y liberó a Barrabás. Y es un poco lo que pasa ahora. Barrabás es ese pecado que nosotros tenemos. Y muchos rechazan a Cristo para dejar libre el pecado. Y pasa con muchos cristianos, porque no muchos cristianos defienden el Evangelio. No muchos cristianos quieren andar en la verdad del Evangelio. A veces ocultan sus pecados y se hacen llamar cristianos, pero rechazan a Cristo como esos judíos que lo han rechazado y pidieron por Barrabás. Porque andan en pecado y no buscan de Cristo. Indirectamente están rechazando a Cristo y siguen viviendo en pecado. Debemos tomar conciencia de esas cosas, porque no engañamos a nadie. Nosotros mismos lo estamos engañando, pero a Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe quién busca enderezar sus pasos. Dios sabe quién quiere limpiar su corazón. Dios sabe quién quiere hacer las cosas que le agradan a Él. Dios todo lo ve. Nada se le escapa a Dios. Pero hay iglesias que enseñan que Dios solo está en el templo, en la iglesia. Y fuera de la iglesia muchos hacen lo que siguieron haciendo siempre. Andan con Barrabás de la mano, dándole la espalda a Cristo. Que la palabra sea de bendición, que podamos atesorar nuestro corazón, como digo siempre, como me enseñó el pastor, que podamos ser hacedores de la palabra, que dejar que la palabra penetre en nuestro corazón. Porque así como los judíos se circuncidaban, Jesús vino a circuncidar nuestro corazón. Vino a limpiar nuestro corazón. Y tenemos que dejar que Él obre en nosotros. Voy a cerrar con las palabras de Spurgeon que dicen así: busca ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. El evangelio que te lleva a buscar de Cristo, el evangelio que te habla la verdad, el evangelio que te hace negar a ti mismo cada día, el evangelio que te hace ir en pos de Cristo, el evangelio que te hace cargar tu cruz cada día,
El evangelio que te hace débil en la carne y fuerte en el espíritu. Ese es el evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos. Y hasta mata. Porque tenemos que lograr matar con la verdad del evangelio a ese viejo hombre. Y cuando lo hayas encontrado, dijo Spurgeon, préstale toda tu atención. Debemos prestarle atención a la buena enseñanza de la palabra de Dios, porque es la que va a corregir nuestra vida, la que va a transformar nuestra vida. Dice, déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu alma. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale, como hizo Pablo, que le rogó para que le saque ese aguijón, para que lo sane. Le rogó 3 veces. Así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbido por tu alma. Cada vez que pueda lo voy a decir, el evangelio es para salvar tu alma, no tu carne. Procura conocer ese evangelio que pueda absorber tu alma para cuando Jesús venga tengas esas vestiduras blancas y te puedas ir con Cristo. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer cada día, de mantener las vestiduras blancas, porque no hay otra forma de llegar al Padre si no conocemos a Cristo. Que la palabra sea de bendición. Nos estamos viendo el sábado que viene en Palabra Cristiana, Dar en el Blanco. Todo este mes de marzo vamos a estar a las 19 horas y en abril seguramente volveremos a las 18 horas. Así que los espero el sábado que viene. Gracias a los que están conectados. Les pido disculpas que no pude ver los mensajes porque no me salen acá. Así que les pido perdón. Pero a todos los que se han conectado, que Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar ahí. Compartan la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene que correr como río de agua viva, dice. Así que gracias por estar ahí. Gracias por alentarme cada día a seguir en este ciclo de palabras cristianas, Dar en el Blanco. Nos vemos el sábado que viene. Sábados, 19 horas. Dios los bendiga. Buena semana y cuídense del calor. Un beso grande. Dios los bendiga y nos estamos viendo.